Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La verdad es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes en esta plataforma como coanfitriona en Actualizaciones Veterinarios y poderlos saludar. Recuerden que a través de estas plataformas en línea podemos llegar a muchos rincones con muchísimos médicos veterinarios como tu colega que nos estás viendo a través de esta pantalla, a través de sus dispositivos, y que la verdad lo que Actualizaciones Veterinarios siempre se ha fijado como meta es el poder que tengan ustedes al alcance de todos nosotros como médicos veterinarios que tenemos en clínica, tanto de pequeñas especies, grandes especies y mascotas también y pacientes no tan convencionales, que podamos tener información de primera mano de manera, la verdad, a veces gratuita y en otros casos de manera muy accesible para nuestro enriquecimiento en el día a día en la clínica, tanto en el diagnóstico, en la praxis, en lo que es la terapéutica, en la posología, en todo lo que hacemos, la verdad, en el día a día. Sabemos que desgraciadamente a veces por motivos de pandemia ya se están ahora ya abriendo algunos eventos de manera semipresencial, algunos ya de manera híbrida. Y todavía las plataformas, la verdad, fungen un muy buen proyecto para poderles llevar este tipo de información y con una mayor seguridad hasta sus hogares, hasta sus clínicas, hasta cualquier rincón en donde quiera que ustedes nos puedan llegar a ver. El día de hoy, la verdad, tengo el gusto de poderles presentar a un gran amigo muy, muy querido, la verdad, por esta servidora y que nos ha ayudado muchísimo en la práctica en medicina oncológica. Y les platico la verdad de que yo también a veces me he sentido como tú, que hacemos la práctica del día a día en la clínica y te topas con esos pacientes que llegan a la veterinaria, que la verdad de perdido a veces nos llegan 2 o 3 pacientes en la semana, algunos nos llegan más, y esos chiquitines que a veces llegan con los nódulos muy inflamados, con a veces los ganglios incluso hasta de una consistencia fibrinótica, o empezaron a crecer masas en distintas partes del cuerpo que empezamos a notar, y que hay veces que nosotros, les decía yo a mis compañeros, digo, a veces por cierto procedimiento que hacemos en la clínica, le decimos al cliente, mientras no crezca, mientras no cambie de color, mientras en determinado momento no se ramifique o no lo vea en más partes del cuerpo del paciente, pues no pasa nada, vamos a dejarlo así. Pero realmente sabemos que esos nódulos, que esas ahora sí masas que están apareciendo en ese paciente, que aparecieron de una manera repentina, que a veces tienen cierto tiempo, que a veces ya tienen a veces hasta cierta cronicidad, que cambiaron de color, que empezaron en determinado momento a supurar, pues obviamente son células que no deberían estar ahí, son cosas que no deberían haber estado ahí y que tenemos que ponerles nombre y apellido, que tenemos que aprender, tener un aprendizaje de cómo abordar no solamente al paciente, sino también cómo llegarle a comunicar esto a nuestros clientes y que el cliente se sienta seguro de poder tratar ese paciente contigo y también llegar a un punto en el cual nosotros apoyarnos con personas expertas, como es en el caso que tenemos el ponente el día de hoy, y que ustedes nos han seguido en esta plataforma. Recuerden que se pueden meter a la página de Facebook de Actualizaciones Veterinarios y a través de la plataforma solamente te tienes que inscribir y hay muchas charlas ya ahí de manera gratuita que puedes estar viendo las veces que tú quieras. Hace unos cuantas semanas tuvimos al doctor Jesús Méndez Flores, que también nos habló en lo que es la parte de los principios de cirugía en oncología, que la verdad nos dio muy buenos tips de saber cuándo hay que abordar un tumor, cuándo hay que abordar una masa así o cuándo no hay que hacerlo y qué precauciones debiéramos de tomar. Y que también estuvimos con el doctor Fabián Hernández,
y que la verdad nos habló de una manera súper sencilla, súper dinámica de cómo hacer las citologías a nivel en oncología y que muchas veces le vamos perdiendo ese temor a poder realizar mejor las cosas en la clínica, poder utilizar, ustedes recuerdan bien la parte del microscopio, hacer muchísimas técnicas de a veces de incluso jugar con las tinciones, jugar con ciertas marcas y que nos evidencien cierto número de células o que nos evidencien ciertos patrones celulares y que eso la verdad te va a ayudar muchísimo a dar un diagnóstico orientado a ese problema o bien un diagnóstico definitivo con lo que es el paciente. Sabemos que no todos, la verdad, vamos a ser ahora sí los especialistas en patología clínica, pero tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener noción para poderlos llevar a cabo. Recuerden que los chicos de actualizaciones veterinarias no se quedan quietos y que la verdad siguen haciendo cursos. En esta ocasión es un diplomado y es un diplomado de muy alta calidad en oncología veterinaria y que te va a llevar de la mano desde el abordaje del paciente hasta ver patrones muy, pero muy avanzados en parte de cirugías, en parte de terapéutica, todo lo que realmente en clínica podemos llegar a hacer y que tengas esas herramientas para poder dar una excelente consulta a nivel en oncología veterinaria. Entonces, la verdad, para mí es un gusto, pero un gusto tremendo el poderles presentar el día de hoy a uno de mis queridos amigos, el doctor Martín Soberano, que ahorita vamos a leer un poquito de su currículum y decirles que no se vayan a perder antes de las preguntas y respuestas. Vamos a tener ciertas dinámicas aquí en la plataforma. Recuerden que hay muchas promociones, que estos chicos, la verdad, les gusta tener de manera accesible todo este tipo de cosas y que son prácticamente para beneficio de todos ustedes, doctor. El día de hoy tengo el gusto de presentarlos a lo que es al doctor Martín Soberano. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es médico veterinario egresado con honores de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estudió oncología en seres humanos durante 3 años y luego desarrolló un área dentro del hospital en la Escuela de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. Fue el primer veterinario en radioterapéutica en lo que es a nivel Latinoamérica. Actualmente es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria, SLOVET, y miembro honorario de la Sociedad Brasileña de Oncología Veterinaria. Ha publicado varios libros de manera consecutiva, ha sido conferencista en congresos a nivel internacional y ahora en este año, en el 2021, es cofundador y presidente del Guasaba Oncology Working Group, que la verdad es como primero en oncología de la Asociación Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. La verdad es un gusto, estamos de manteles largos el poderlo recibir. Mi queridísimo doctor Martín, ¿me puede abrir su cámara y micrófono? Hola, mi querida, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Gracias. Con muchísimo calor por acá, no sé cómo está por allá. No te puedo decir lo mismo. Tan lluvioso, medio unos 15 grados, pero bien. Medio fresquezón. Fresquezón, lloviendo casi todos los días. Envidio Me el da calor por ahí. muchísimo gusto, la verdad, doctor. Para nosotros es un placer el poderlo recibir en esta plataforma. La verdad, la plataforma es toda suya y ahorita nos vemos en un ratito para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Prisi. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Realmente es uno de mis placeres, es un orgullo estar con ustedes, con esta audiencia de distintos países, de México, de Chile, de distintos lugares. Y la posibilidad, siempre es un honor tener la posibilidad de comunicarse. Muchas cosas dijo sobre el diplomado Priscila que casi resumió todo, porque habló del tutor, del propietario, habló de cuánto se extiende esa bolita, de la estadificación, habló de los colegas que mencionaron que nos informaron sobre cirugía, sobre citología. De alguna manera eso es lo que vamos a vivir a partir de agosto, y lo lindo es casi la primera mitad del diplomado va a ser de manejo absolutamente, que pueden hacer ustedes sin ningún tipo de problema, porque es todo comunicacional, todo de alguna manera de acomodar los puntos, de ir acomodando los puntos que ustedes y las herramientas que ustedes ya tienen y ya conocen para hacer más oncología. Recuerden que nunca me voy a olvidar este dato, que el 50% de los ingresos del hospital de la Universidad de Colorado State
el hospital de pequeños animales. El 50%, la mitad del ingreso viene del área de oncología. Y uno dice, ¿cómo puede ser que venga de oncología, del servicio de oncología, la mitad de los ingresos? Y porque de alguna manera el paciente oncológico tiene características que hace que se mueva prácticamente por todas las áreas que ustedes conocen. Por eso, lo que hay que hacer es integrar los puntos, unir los puntos. Otro ejemplo que doy es el de los equipos de cualquier deporte, el que les guste a ustedes, cualquier equipo. Ustedes ven que tienen los jugadores, 11 jugadores, por ejemplo, con un técnico A. Y más o menos, es decir, un resultado mediocre tal vez, pero viene otro técnico que acomoda un poco los mismos jugadores con las mismas actitudes, con las mismas herramientas y cambia la dinámica y es campeón. Entonces, de alguna manera, lo mismo pasa en la oncología, tratar de lo que ustedes hacen, lo que ustedes cuentan, las herramientas de laboratorio, de clínica, de radiología, de imágenes, de cirugía, acomodarlos como para que les dé mayor resultado a sus pacientes, mejores servicios a los propietarios y más contentos, más felices de trabajar cada vez mejor, más y mejor. En este caso, en esta última plática de presentación, vamos a ver los casos oncológicos problema. De alguna manera, si ustedes me dicen qué porcentaje de los casos que ustedes van a ver son los problemas, no son tantos. De los pacientes oncológicos, les digo que el 80% los van a poder resolver ustedes de forma perfecta. Entonces, de alguna manera, durante el diplomado vamos a ver que la mayoría lo pueden manejar con las herramientas que vimos. Y como mencionaba en el videíto que me tomó en un pasillo corriendo, les decía, de lo básico a lo complejo, lo que hay que hacer es unir los puntos, porque la información que ustedes tienen, si se une, genera conocimiento. Entonces, esa es la clave. Aquí vemos a mi gata Fofi, y la idea de mostrarles en un vistazo los 10 temas que vamos a compartir esta tarde-noche. El primer punto es que los gatos, ustedes me van a decir, porque es una proposición de alguna manera, los gatos son delicados, ¿qué les parece? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, son delicados para la oncología, ¿no? Segundo punto, el carcinoma de células escamosas cutáneo es predecible. Yo les cuento que históricamente, si ustedes me escuchaban hablar de carcinoma de células escamosas, yo siempre decía que era un tumor bobo, un tumor simple, un tumor muy predecible, un tumor que uno podría ver los pasos. Y vamos a ver que realmente con la práctica y con los años vi que no es tan así tal vez. Tercer punto, el hemograma puede predecir las recurrencias locales del sarcoma felino de sitio de inyección. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece tomar una muestra de sangre, hacer un hemograma, ver lo que dice el informe y a partir de ahí saber si la cirugía que ustedes han realizado va a ser efectiva o le va a volver a salir la bola en poco tiempo? ¿Un hemograma nos puede ayudar? Vamos a ver. Esa bolita en la mama, la quito y ya. Es decir, en una neoplasia, una sospechosa neoplasia en la zona mamaria, yo hago solo cirugía. ¿Ya está? ¿Qué les parece? El caso de Draco, les voy a contar un caso que vinimos manejando a la distancia y la medicina compasiva, cómo usarla. El punto número 6, la hiperplasia mamaria quística y el carcinoma inflamatorio son lo mismo. Vamos a ver que se parecen y ustedes me van a decir si son lo mismo o no. El osteosarcoma apendicular felino es bueno. Esto, ya les digo, es una afirmación. El osteosarcoma apendicular felino es bueno. Y si ustedes lo comparten, yo sé que no tengo que mencionar en una charla de gatos a la especie canina, es casi, como dicen mis compañeros que hacen medicina felina, es casi un sacrilegio hablar de perros en una plática de gatos, pero les quiero decir que si fuera en vez de felino, pondríamos canino ahí en la oración, el osteosarcoma apendicular canino es malo, directamente les diría que es pésimo. El punto número 8, los mastocitomas felinos son iguales a los caninos, otra vez a la otra especie. ¿Qué les parece? ¿El comportamiento de los mastocitomas en el gato son iguales o no? Punto número 9,
La linfadenopatía generalizada en un gato significa linfoma. Ustedes, si ven la especie que mencionaba, los perros, si ustedes ven un perrito con linfadenopatía, como comentaba antes de comenzar Priscila, un perrito con linfadenopatía generalizada es linfoma hasta que se demuestre lo contrario. En el gato, ¿será lo mismo? Y finalmente, les pregunto si confiarían en esta sonrisa. Si esta imagen de esta gatita está sonriente, está sonriendo o tiene otro problema. Veremos. Vamos a empezar con la afirmación de los gatos son delicados. No, no son delicados para la oncología. No son delicados. Uno pensaría por el tamaño, por tal vez la sensibilidad o la susceptibilidad de determinadas drogas no oncológicas que uno tiene experiencia, que los gatos son delicados. Y la verdad que no, sí son especiales. Y lo que vamos a ver, estamos hablando de casos problema en gatos, es que verdaderamente los gatos son de tener menos tumores. Es decir, si ustedes me dicen a mí, en la lista de pacientes que veo en una semana, de 100 pacientes, realmente puedo llegar a ver en la Ciudad de México, en Puebla, en distintas ciudades, de 100 puedo llegar a ver menos del 10%. Y les digo que hay semanas que no veo gatos. Entonces, realmente depende mucho de dónde ustedes trabajan, dónde se desarrollan, pero verdaderamente son menos prevalentes. Y cuando tienen tumores, están concentrados en pocos tumores. Es decir, no está tan estirado, no es que uno tiene, en cuanto a conocimiento, uno tiene que saber de, no sé, 50 tumores, o en el perro como 120 tumores por lo menos. Realmente ahí dice, los tumores están más concentrados en menos de 10 entidades. Yo les diría que menos de 5 entidades. Y les diría que están concentrados en 3, vamos a ver. Prevenibles son en su mayoría. Vamos a ver que por suerte, y tiramos papelitos, la mayoría son prevenibles. ¿Por qué? Porque vamos a ver los tumores mamarios, que si uno esteriliza a la gatita antes del primer celo, tenemos una tasa del 0.5%. Los tumores de piel, colegas, si tienen nariz, orejitas blancas y son pequeños, recuerden que podemos hacer todo cuando son jóvenes los animales. Entonces, hablamos de la esterilización, de la castración antes del primer celo. Hablamos de protegerle con protectores solares mayor a 30 de protección, pero de pequeños. Y después lo que sean los sarcomas de sitio de inyección. Básicamente, no me voy a detener eso, pero lo aclaro ahora, utilizar lugares para inyectar que no sean lo que vamos a ver en pacientes, como el ejemplo que les voy a comentar. Por ejemplo, en la zona interescapular o en la zona de parrilla costal, que serían las zonas donde lamentablemente nosotros aprendimos a inyectar a los gatos. Entonces, saquemos ese chip de donde nosotros habitualmente inyectamos a los gatos en la parrilla costal, levantamos la piel o entre la zona interescapular y empecemos a inyectar en distal de miembros, cola y en el ombliguito, en el ombligo, alrededor del ombligo, 1 centímetro hacia caudal, ahí pueden inyectar. ¿Y por qué Martín me está diciendo distal de miembros o en la punta de la cola, casi terminando la cola, o en la zona de la parte umbilical? Porque son zonas en donde uno puede hacer una cirugía de todo el espesor. En el caso de los miembros, amputaciones, cola y miembros, y en el caso de, que son los últimos reportes de los últimos 5 años, hacerlo en la zona del recto abdominal, detrás, 1 centímetro detrás del ombligo, es porque ustedes pueden sacar todo el cuadrado, ¿no? Pueden sacar todo lo que es la parte de músculo y todo el grosor. Entonces, fíjense que les mencioné 3 muy frecuentes y los 3 son prevenibles. Aquí vemos lo especial que tiene el gato. Fíjense la sensibilidad a las drogas oncológicas. Vamos a mencionar durante el diplomado que hay algo que ustedes me tienen que jurar y perjurar, que no van a mencionar la palabra quimioterapia. Entonces van a ver que repito drogas oncológicas. Después vamos a ver por qué. Entonces, fíjense que el 100% de sensibilidad tenemos los humanos, el 50% tiene el perro y el 30% el gato. Es decir, la sensibilidad es mucho menor a las 2 especies que mencioné antes. Pero entonces, ¿cuáles son las 3 principales, a mi criterio, debilidades del gato? El riñón,
y 2 drogas que no se pueden usar. El gato directamente no es que les haga mal o les haga bien determinada droga. Directamente en la especie felina no se pueden usar determinadas drogas como el cisplatino y el 5-fluoruracilo. Entonces directamente no es más o menos, no es como estoy o no embarazada o tengo o no COVID, o tengo más o menos COVID, no. Es decir, o tengo o no tengo, o estoy o no embarazado. En este caso no hay que usar cisplatino directamente ni 5-fluoruracilo. Y el riñón es el órgano débil. Entonces, fíjense que en general, cuando ustedes tengan un paciente felino, hay 4 puntos en el manejo que me gustaría que ustedes sepan. El primer punto es, ahí ven burbujas. Entonces, recuerden que el líquido, agua, hidratación, pensemos en los riñones, pensemos en ese gato. Y con eso, con las burbujas, no se olviden de ese concepto. El gato debe estar bien hidratado, el gato debe tener bien los riñones para iniciar un tratamiento oncológico, tanto sea con drogas como la doxorubicina, con drogas como el carboplatino. Entonces, chequemos los riñones con bioquímica, urinálisis, y si ustedes pueden hacer el estudio de SDMA, ustedes van a saber cuando el riñón empieza inicialmente a fallar con un 20%, ustedes ya pueden saberlo. En vez de esperar a que más de un 50% hasta 75% del riñón esté dañado para que empiece a fallar, a tener azotemia. Y lo que mencioné primero, vuelvo otra vez a las burbujas, la hidratación. Siempre, muchas veces, ustedes pueden comenzar un poquito antes la administración de fluidos y luego pasar las drogas como para hacer que el riñón sea un órgano hipermetabólico. El segundo punto en el manejo del gato es el uso específico del ondansetrón como droga antinauseosa y antivomitiva. En el gato funciona súper bien. Ustedes pueden hablar del maropitán, ustedes pueden hablar de metoclopramida, pero en el gato el ondansetrón funciona súper bien. De hecho, ese gatito que viene como caído, cabizbajo después de algún tratamiento, le damos ondansetrón y como que resucita. Entonces, muy importante. Algo también importante es que coman. Entonces, que el gato no deje de comer por lo anterior. Entonces, una de las drogas que más estamos utilizando, y esto viene copiado y pegado de la parte de especialistas y expertos en riñón, fíjense que todo vuelve al riñón, los especialistas como Rebecca Kirby y todos los que manejan los niveles de iris y todo lo del problema renal, y que ustedes pueden profundizar en el otro diplomado, que va a ser actualizaciones veterinarias, la mirtazepina, un orexígeno súper bueno para el gato. Y finalmente, que no le duela. Si ese gato no le duele, ese gato va a estar bien, y tratar de manejar los analgésicos de forma criteriosa. Aquí les comento algo que realmente apareció en los últimos meses, que es la mirtazepina transdermal. Es decir, una pomadita, una cremita de este orexígeno que se coloca en la cara interna de la oreja del gato para que empiece a comer. Es exclusivamente de gatos. Fíjense cómo la medicina veterinaria, la industria veterinaria a nivel global nos ayuda y nos va a ayudar cada vez más a tener herramientas para hacer oncología. Entonces, esto es importante. Entonces, ya pasamos el punto 1, vamos al punto 2, que es el carcinoma en células escamosas cutáneo. Colegas, no es predecible. Si ustedes van al origen patológico del carcinoma, tiene como etapas, ¿no?, de 6 meses, de 8 meses, en donde comienza con una actinosis solar, en donde tenemos la pielcita colorada, roja. Luego viene un carcinoma in situ, que es esa herida que la mayoría de los tutores dice se lastimó. Entonces no hago nada porque yo sé que se va a cicatrizar. Todos dicen lo mismo. Yo pensaba que era una lastimadura, ese puntito que tenía en la oreja, en la nariz o en la punta de las orejas. Y finalmente muta a un carcinoma invasor en donde empieza de alguna manera a comer el tejido. Entonces no es predecible. Veamos este caso de Mariana, una colega que nos manda un mail hace muy poco, fin de mayo de este año, y de alguna manera muy preocupada, en donde es un caso de un carcinoma como esas en la oreja que les voy a mostrar, caso problema. Ella menciona en sus propias palabras: conclusión del caso, no lo veo progresar, a pesar de que la dueña ve mejorías.
etcétera. Vamos a ver el caso que nos comparte Mariana. La lesión inicial en el consultorio fue atendida por un colega el 9 de enero, luego de haber sido tratado como herida convencional con antibióticos y antisépticos. Aquí vemos las imágenes en donde ven básicamente mucha contaminación secundaria, mucha cicatrización que el pobre cuerpo trata de eso que ustedes ven como brillante, son células que intentan de alguna manera cicatrizar y que no pueden. Se opta por una excisión del pabellón auricular y tratamiento posterior con antiinflamatorios y antibióticos. Aquí ven a la paciente sin su oreja lateral, y aquí vamos a ver una foto un poco más grande y macro, ¿no? Reaparece, colegas, la lesión ulcerada en la zona de la cabeza, en la zona posterior, reaparece, a pesar de que la cicatrización fue buena. Aquí vemos la reaparición en la parte de la oreja. Bien, correcto. El 8 de junio comenzó ella a darle doxorubicina, un antibiótico antitumoral, combinado con otro antibiótico antitumoral de la misma familia, bleomicina. Se redujo un 70% el tamaño y la apariencia del tumor. Aquí ven cómo, de alguna manera, la droga oncológica hizo como si fuese una cirugía, como si lo hubieran, esto parece, si ustedes ven la lesión, parece como si lo hubieran resecado haciendo una citorreducción quirúrgica, y no se hizo eso, simplemente se dio un antibiótico antitumoral que lo que hizo es bajar el número de células en actividad. Fue bien tolerada y hace 14 días se aplica la segunda dosis de doxorubicina. Aquí vemos después de los 2 tratamientos de drogas oncológicas. Y nos ayuda este caso problema que nos comparte Mariana para hablar del manejo de los carcinomas de células escamosas problema. Y lo importante, colegas, es que cuando ustedes tengan este tipo de tumor, tienen que operar toda la oreja, de la base. Pueden utilizar lo que se llama quimioterapia intralesional en el caso que ustedes sospechen de que en la base hay células. ¿Y qué se hace? Ahora les voy a mostrar. Se inyecta la quimioterapia, la droga oncológica, mezclada con el suerito del propio gato, del propio paciente, en la base de donde ustedes han dejado la cicatriz. También pueden hacer neoadjuvancia, que significa dar drogas oncológicas como dio Mariana antes de operar, como adjuvancia, dar drogas oncológicas después de quitar el pabellón auricular. ¿Qué drogas? Pueden usar doxorubicina sola, pueden utilizar doxo con bleomicina o pueden utilizar doxobleo y ciclofosfamida. Y por último, recuerden el uso de antiinflamatorios no esteroides, principalmente el meloxicam en el gato, combinado con clorambucilo. Esto apunta básicamente a cortar lo que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, sea antiangiogénico y al mismo tiempo bloquear el receptor de COX-2 que las células de carcinoma tienen casi en un 100%. Entonces ustedes fíjense que con estos 4 puntos tienen el manejo global del carcinoma. Vamos a ver en detalle cada punto dentro del punto del carcinoma. Toda la oreja. Ustedes me van a decir a qué nivel consideran que tienen que operar. Si tenemos el tumor, por ejemplo, en la punta de la oreja. ¿Lo haríamos a nivel 1? ¿Lo haríamos a nivel 2? ¿Un poquito más abajo, nivel 3? ¿O sacar toda la oreja? Como les mencioné, toda la oreja. Respuesta correcta. Aplausos, papelitos si ustedes hacen cirugía de todo el pabellón, aún si está en la puntita de la oreja. Entonces, fíjense, esto es otro caso de una colega de su propio gato. Miren que parece una cosa obvia que tenemos que extirpar a nivel 4 de la foto, pero fíjense, el gatito de la propia colega fue operado aquí. Y ustedes me van a decir, ¿a qué nivel está este gatito? Y este gatito, yo creo que si no es 2, es 3, pero seguramente no es 4. Luego, les quiero contar qué es la quimioterapia intralesional. Es la combinación del carboplatino, que es un alquilante, y el suerito del propio animal. Se le toma sangre por vía yugular o donde ustedes más cómodos sientan. Yo siempre recomiendo yugular porque sacan un lindo volumen. Centrifugan y toman el sobrenadante, el suero. Se mezcla y aquí vemos en el caso de un carcinoma en la nariz cómo se va, bajo anestesia, se va infiltrando la zona. De alguna manera, imaginen colocar pura, mejor dicho, la droga pura diluida con el vehículo del suero, ¿no? Pero puro
en el lugar donde se precisa y no tener que ponerlo endovenoso y que llegue en la distribución de la sangre y capilar, que llegue un porcentaje mínimo del total que ustedes han administrado. Las drogas, tanto sea antes o después de la cirugía, hay un protocolo bastante bueno que es el que usó la doctora, que tuvo esa reducción importante, que es doxorubicina, 1 miligramo kilo endovenoso. Y fíjense que la segunda y tercera semana se utiliza bleomicina intramuscular o subcutánea. Y por último, lo que es la quimioterapia metronómica, que durante el diplomado vamos a hablar reiteradas veces y vamos a saber específicamente cómo nos puede ayudar a dar un manejo oral de un meloxicam y, por ejemplo, un clorambucilo, que se consigue, aquí ven el Leukeran, en la farmacia humana, cómo esta combinación nos ayuda en distintos tumores. En este caso, carcinoma de células escamosas, aquí mi gata quiere aprender para ver si se autocura o si se llega a enfermar de algún tumor, como saber de oncología felina. Entonces, la idea es mezclar esta combinación oral, manejo oral, por lo menos 6 meses, un año, de un antiinflamatorio, que en el gato, meloxicam 0.1 miligramo kilo oral, una vez al día, y ciclofosfamida en países que ustedes se encuentren, o clorambucilo, que es lo que en México estamos consiguiendo más, el Leukeran que aquí les muestro en la foto, viene en un frasquito, las tabletitas son como si fuesen lentejas marroncitas y vienen 25 por frasco. Punto número 3. Tomo una muestra, hago un hemograma y me permite saber del sarcoma felino si ese sarcoma va a recaer pronto o no va a recaer. ¿Cómo puede ser esto? Y esto es algo muy interesante, colegas, y lo van a empezar a ver en distintas áreas y distintas especialidades, que es el uso del hemograma para saber, por ejemplo, tasas de pronóstico de pancreatitis y otros. Pero en este caso, en oncología, usamos el hemograma para predecir recurrencias locales. Lo que hacemos es, hay distintas formas, pero lo que hacemos es la relación, la división entre el número de neutrófilos totales y el número de linfocitos totales. También, esto es en el preoperatorio. Y lo que se vio, que es un marcador efectivo de la inflamación. Y principalmente, colegas, esto que ustedes deben subir violentamente es la angiogénesis y el factor de crecimiento endotelial. Es decir, cuando ustedes tienen una ratio, una división, un número alto del número de neutrófilos sobre linfocitos, un número que supera el número 5, van a tener aumento del factor de crecimiento endotelial. ¿Y eso qué significa? Que el tumor va a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque aquí ven, de izquierda a derecha, que el tumor libera este factor de crecimiento endotelial, como una lluvia, que lo que hace es que los vasos sanguíneos poquitos que están cerca del tumor se reproduzcan con este VEGF, y luego el tumor, fíjense el cambio de tamaño, porque está absolutamente enraizado y rodeado, como si fuese, yo me lo imagino como una lana, un ovillo de lana que envuelve al tumor, pero es cada hilo de la lana es un vaso sanguíneo que le aporta oxígeno y alimentos. Entonces, de alguna manera, aquí vemos un caso para que ustedes lo vean, lo estudien, un caso problema, en donde tenemos a nuestro paciente que, fíjense, en la zona interescapular es muy crónico. Fíjense que hay zonas calcificadas, hay zonas que son quísticas, y fíjense el tamaño y la molestia, vuelvo para atrás, la molestia que tenía en un gato que, como es un tumor eminentemente local, con una tasa de metástasis baja y muy tardía, fíjense que el gato está lo más cómodo sobre la mesa, con su masa, con su balón, con su bola, con su pelota, en la zona, lamentablemente, de inyecciones. Entonces, vamos a ver en este paciente cuál es la relación neutrófilos-linfocitos. Y vemos, aquí tenemos el ejemplo del hemograma de nuestro amigo. Y tenemos linfocitos, aquí tenemos 1.74, pero lo importante para poner como numerador es el número de neutrófilos. 13.110, 13.11 dividido 1.74. Como ustedes ven aquí, 13.11 sobre 1.74. Es un número altísimo de más de 7. Por lo tanto, la probabilidad de recurrencia o de que realmente si llegamos a tocar ese tumor va a recurrir es altísima. Esto es un ejemplo muy bruto, ¿no? Pero la idea es que cuando ustedes puedan operar, antes de operar, recuerden de la relación, el índice neutrófilo linfocito.
Punto número 4, esa bolita en la mama la quito y ya, me olvido, todos los tratamientos de cáncer de mama deben ser quirúrgicos en la gata. Y no, solo si tiene menos de 1 centímetro, es decir, si tiene el tamaño de una moneda, en el caso de México, de 50 centavos, o en el caso sería casi un penny, es decir, una moneda muy pequeña, de las más pequeñas, solo en ese caso la cirugía sirve. ¿Y por qué? ¿Por qué la cirugía, que es un tratamiento local, no sirve para el cuidado del cáncer de mama a largo plazo? Porque el 95% de los tumores mamarios son malignos. ¿Qué significa? Que tienen alta tasa de metástasis. Entonces, necesitamos al tratamiento local quirúrgico complementarlo con un tratamiento sistémico. Entonces, utilizamos normalmente a nivel clínico la regla del 3, que yo llamo que es de alguna manera el tamaño. Y para simplificar, recuerden, la pulgada, aquí tenemos la pulgada, es 3 centímetros, y si el tumor mide más de mi pulgar, la primera parte de la falange de mi pulgar, y solamente hago cirugía, la sobrevida mediana es de 6 meses. Entonces ustedes no se van a olvidar de esto, los 3 centímetros, su pulgar, si el tumor de mama en la gata mide más de eso, y solamente operan y no dan drogas ni ningún otro tratamiento, la sobrevida va a ser muy corta. Después, si de alguna manera es menor a mi primer falange, 2 años, y si es menos de 2 centímetros, 3 años. Entonces recuerden eso. Y esta es la historia natural, el cuento del tumor, desde que aparece la primera célula mutada de cáncer mamario en la gata hasta que lo mata, como ven en la derecha, con metástasis pulmonar. Es un tumor invasivo localmente que da metástasis linfática. ¿Y cuándo voy a dar drogas oncológicas? Entonces, en una gata con cáncer de mama. Fíjense que normalmente lo que mencioné en el punto 2, repito, reitero, tumor maligno de más de 3 centímetros, droga oncológica. Si tengo invasión linfática, tanto sea o a vasos sanguíneos o metástasis en los linfonódulos, por ejemplo, el axilar, y finalmente en tumores que el patólogo nos diga que son de alto grado o que tienen factores de índice de proliferación como el Ki67 mayor de 14. Estos son puntos que van a terminar el diplomado y ya el Ki67 lo van a conocer, Ki67 como de atrás para adelante y de adelante para atrás. Entonces no se preocupen, es un indicador de proliferación nuclear. Vamos a ver el caso Draco y la medicina compasiva. La medicina compasiva, ustedes saben que hay centros en Estados Unidos que solamente hacen medicina compasiva, como si fuesen hospicios, que también le llaman, para gatos y perros que están en fases terminales o estadios terminales de distintas enfermedades crónicas, renales, cardíacas, osteoartrósicas y cáncer. Entonces, el tema de medicina compasiva es un área enorme, enorme. Cuando no podemos curar, ¿qué tenemos que hacer? Un manejo paliativo. Y muy importante, y se va a profundizar mucho en la primera parte, les diría que en lo que es antes de la mitad del diplomado, en lo que es cómo y cuándo decir malas noticias. Recuerden que no decir malas noticias es un acto de negligencia médico. Entonces es importante manejar ese tema. Aquí vemos a Draco, es un siamés. Fíjense, con esa comenzó una deformación más en la parte dorsal de la cavidad nasal, y con los meses y con tratamiento, por supuesto es inoperable, fue creciendo, el gato estaba bien, y aquí ven la tomografía computada en donde veían absolutamente el carcinoma invadiendo todo lo que es la parte ósea de distintas órbitas, cavidades, paladar. Entonces el tratamiento fue paliativo. Fíjense después, y es el día de hoy, que esta foto yo creo que muy pocas veces ustedes pueden ver una característica externa de la cabeza del gato parecida a un conejo. No sé si les parece que es una foto parecida. Y este es un gato
Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Y esto, el gato estaba comiendo, no había perdido peso, sus 3 kilos lo mantiene durante meses. Y gracias a un trabajo enorme del dueño, del tutor, que es un muchacho muy joven que ama a su gato y que hace todo lo que puede y realmente no solamente lo quiere, sino que se dedica y se ocupa. ¿Qué se está usando con Draco? Se usaron drogas oncológicas sistémicas, en especial la doxorubicina, todo el tiempo quimioterapia metronómica, Unaine, Paladia, Toseranib o Imatinib y una droga oncológica oral. Y todo lo que mencioné, recuerdan en el punto número 1, que es el tratamiento del dolor, orexígenos y la hidratación, muy importante junto con la nutrición. Entonces, fíjense que cuando nosotros no podemos curarlo, tanto sea porque ya nos vino así, como por ejemplo, porque es la situación de Draco, podemos hacer un montón de cosas para ayudarlo a Draco. Punto número 6. Punto número 6, la hiperplasia mamaria quística y el carcinoma inflamatorios son lo mismo. No, no son lo mismo, colegas, no son lo mismo y vamos a ver en detalle. Si ustedes ven una gata con esta lesión, que parece un engrudo, en donde se mezclan pelos, hay tejido nuevo en la zona mamaria, ustedes hacen una citología y aparece carcinoma. Esto es un carcinoma inflamatorio en la mama de una gata, que existe también en la especie felina como en los gatos. Se descubrió hace poco o se describió hace poco. Este es un trabajo que ustedes pueden descargar, es de acceso libre. Es un trabajo hecho por los españoles, en especial por la doctora Dolores Pérez Alenza, donde describen por primera vez un carcinoma inflamatorio de mamas. Recuerden que ustedes van a encontrar trabajos de carcinoma mamario tanto en la hembra canina como felina, principalmente en países europeos, latinos, como España, Francia, Italia, y en países latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Tumor de mama en nuestros países y en Europa Latina, por el tema de la esterilización, la castración temprana en los pueblos anglosajones, en las culturas anglosajonas, en donde de alguna manera terminan su proceso vacunal y luego esterilizan a machos y a hembras. Entonces, verdaderamente, esta es primera descripción, qué casualidad, en España. Y si ven en detalle abajo, en lo que es los casos, lamentablemente vemos que la sobrevida de estas gatitas fue de 10, 15 y 45 días. El carcinoma inflamatorio en todas las especies es mala. Y digo todas las especies, incluyendo a la mujer, a la especie humana, en donde el carcinoma inflamatorio de la lista, recuerdo de la lista de diagnósticos histopatológicos del cáncer mamario, el peor de todos, carcinoma inflamatorio. Y en el caso de la mujer hay más de 20. Aquí vemos, esto es tomado del trabajo Open Access que ustedes pueden descargar de la foto. Pero este es un caso propio de una gatita en donde, ¿qué les llama la atención de esta gatita? De entre 2 kilos y 2 kilos y medio. ¿A ustedes les parece que esta pata está relacionada con el tamaño de la gata? ¿Por qué la gata tiene un collar isabelino? Son preguntas así, básicamente como de investigador, así de ver la foto nada más, sin saber mucho, viendo solamente el caso. Y aquí, con eso pueden darse cuenta de dos cosas. Uno, un edema gigantesco en los miembros posteriores, principalmente en el miembro izquierdo. Y otro, que el animal se lastimaba las patas, se lastimaba y se lamía esta zona interna, cara interna de la zona mamaria, se lamía y le dolía. Eso significa que a la pobre gata le duele. Aquí vemos el edema de las patas. Esto significa un taponamiento linfático con un tapón de células tumorales. Y el carcinoma inflamatorio que se extiende, si ustedes lo tocan, colegas, llega hasta la parte axilar de este lado. Y este es un caso interesante porque es una gatita de 8 años, no esterilizada. Y le pregunté hace unas semanas a la propietaria, le digo, ¿no está esterilizada? Y recibió entonces inhibidores de hormonas, como por ejemplo progestágenos para suprimir el celo, que cada 2 meses tuvo esta gatita. Me dice, no le di nunca progestágenos. ¿Y cómo has hecho? No, aguantaba los maullidos durante una semana. Entonces, son casos problemáticos y realmente únicos en muchos aspectos, porque de toda la cantidad de miles y miles de gatas, hay que encontrar justo esta gata que, fíjense, que está entera
¿m? Y sobrevivió 8 años. Aquí vemos una foto un poco más local, en donde vemos todo lo que es la ulceración, el lamido, todo esto básicamente hay ulceración propia del tumor y propio del lamido. Y esto es algo muy importante que tienen los carcinomas inflamatorios. Lo que ustedes están viendo es un vaso, y adentro del vaso tienen estas células, y estas células que son células tumorales. Entonces aquí están sacando la foto de una micrometástasis, es decir, están viendo las células navegar en toda la economía de la gata. Y esto significa que el carcinoma inflamatorio es un tumor sistémico. Lo que vieron en las fotos anteriores es simplemente para dar una idea, pero lo que está pasando es esto. Esto es lo importante. Y lo importante que vimos antes tiene algo que ver con esta gata, toda inflada prácticamente en la zona mamaria, o estos 3 casos que vemos que realmente es impresionante lo que es la zona mamaria, el edema, la hiperplasia, es lo mismo el carcinoma inflamatorio mamario que esto. No, colegas. La hiperplasia mamaria quística y el carcinoma inflamatorio no son lo mismo, aunque parezcan. ¿Y cómo nos damos cuenta? Básicamente porque lo que vimos antes, esto, que es la hiperplasia mamaria quística, se da en gatas jóvenes, cuando están viviendo sus primeros celos, sus primeros calores. Hay como un exceso de hormonas que hace que desregule y proliferen las células mamarias en una cantidad enorme, pero buenas. Es decir, en vez de tener una monocapa de células normales de mama, tengo miles de capas una sobre la otra, pero las células son sanas, a diferencia del carcinoma inflamatorio donde tenemos células neoplásicas. ¿Cómo se trata? Esto que ustedes ven, que si mañana tienen en su consultorio en cualquier lado de América que nos están escuchando, se quieren agarrar la cabeza, ustedes dicen, Dios mío, qué mala suerte me trajo escuchar la charla de anoche. No, ¿saben por qué? Porque si ustedes ven por la misma reseña, por saber la edad de esa gatita y el estatus hormonal, es decir, entera, ustedes van a saber que esterilizando y con tratamiento sintomático se resuelve en pocas semanas. Tratamiento sintomático, estamos hablando de que la mayoría de esas mamas hiperplásicas están rasgada la piel y hay infección secundaria, entonces tenemos que tratarlo con antiinflamatorios, tenemos que tratarlo con antibióticos, pero la esterilización es la supresión hormonal completa, es el tratamiento. Por el contrario, y aquí viene esta gatita que está jugando con una mariposa, lo que quiero que ustedes se acuerden de que la hiperplasia mamaria quística se da en gatitos jóvenes, en cachorritos, y normalmente la sobrevida es 100%. En cambio, el carcinoma mamario felino inflamatorio, realmente hay que tratarlo con todos, con drogas oncológicas, con antiinflamatorios, con inhibidores de tirosinquinasa y vamos a tener que aprovechar estos casos y vamos a tener que utilizar las herramientas de decir malas noticias porque realmente la sobrevida, como vimos en el trabajo español, es muy corta. Muy bien, ¿qué les parece esta radiografía? ¿Qué ven raro? Vamos a ver. Esta pata, aquí tenemos miembro anterior derecho, aquí tenemos el miembro anterior izquierdo y aquí vemos una osteólisis, una osteólisis en la parte distal. Y vemos que es un osteosarcoma felino hasta que se demuestre lo contrario. Y uno dice, uy, esto lo que estoy viendo es malo, esta gatita va a andar mal, los tumores de hueso son malos, yo lo sé por los perros, que sí sé que están en la médula. La médula es la médula del hueso, está lleno de vasos sanguíneos, que es obviamente donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Es decir, realmente la médula de un hueso es algo que si es infiltrado por algo, va a ser generalizado. Si lo infiltro con una infección, una osteomielitis, va a ser algo muy feo, y más si es un tumor de hueso. Y no, los osteosarcomas en esta especie, que un colega norteamericano dice que son de otro planeta, que los gatos no son del planeta Tierra, que son extraterrestres, realmente el osteosarcoma en el gato es un tumor de comportamiento local que no hay que excluir la metástasis porque se reporta aproximadamente un 30, un 25-30%, que no es poco,
Uno de cada 4 puede dar metástasis, pero no es el 100%, el 95% del perro. Y andan bien los AINES. Vamos a ver en comparativo, los gatos no vemos indicadores de aumento de fosfatasa alcalina sérica como en los perros, no vemos osteopatía hipertrófica, la tasa de metástasis es baja y está en duda sí o no utilizar drogas oncológicas. ¿Se puede utilizar por ese 25-30%? Sí, pero hay que hablarlo con el tutor. Aquí vemos el caso de Morita. Morita con su patita, la radiografía que ustedes vieron, el miembro anterior, y aquí la tenemos con su tratamiento local, que es el tratamiento por excelencia, la amputación alta del miembro afectado, sin ningún tipo de problema. Aquí vemos otro caso en donde vemos lo contrario, en el miembro posterior, habíamos visto antes en el anterior, y en este caso el derecho. También en la parte posterior, un osteosarcoma. Entonces, verdaderamente es algo que no van a ver todo el tiempo, pero pueden tenerlo en sus consultorios. El octavo punto es el tumor cutáneo, uno de los tumores cutáneos más frecuentes. Les diría, después del carcinoma, tenemos el mastocitoma felino junto con el sarcoma de citoinyección. Pero el mastocitoma felino, uno lo puede comparar con el humano y no con el perro y nada que ver, porque son menos agresivos, pero más pesados. Es decir, ustedes dicen, ¿cómo les puedo resumir el mastocitoma en el gato? Un tumor pesado. Y es un tumor que les hace perder clientes. ¿En qué sentido? A usted, a vos clínica o clínico, colega, lo que pasa habitualmente visto desde el lado de la especialidad es que son propietarios que como no ven que el veterinario de cabecera les resuelve el problema, cambian y cambian y cambian y cambian. ¿Por qué? Porque les vuelve a salir. Si no les vuelve a salir en el mismo lugar, les sale en otro lado. No lo mata como puede llegar a ser, por ejemplo, un osteosarcoma en una raza braquicefálica en el perro o en un Shar-Pei. Pero verdaderamente son tumores que tienen evoluciones de años. La mayoría de los que a mí me toca ver, que ya han sido operados y todo, tienen por lo menos más de un año y medio y por lo menos 2 o 3 tratamientos intentados. Entonces son casos COP, como yo digo, caso oncológico problema, la mayoría de los mastocitomas. Normalmente en el gato se da en cabeza, cuello y en patas. La ubicación en cabeza, cuello y patas da el 80%, 85% de la localización. Y el tratamiento de elección es la cirugía. Aquí vemos el caso de Banana, que es una hembrita castrada con estas lesiones en las zonas de la cabeza. Fíjense, ahí, esta la vimos el 12 de octubre del año pasado, y este es otro caso más antiguo, en donde vemos un comportamiento muy sistémico, muy generalizado. Miren la cara pobre de la dueña, el asco que tiene, el miedo que tiene cuando vimos. Entonces vamos, como resumen, ¿qué tenemos que hacer con el mastocitoma felino? Muy importante hacer una biopsia escisional, porque la citología es muy... la palabra que me sale es vaga, pero muchas veces no logra darnos toda la información. Entonces la biopsia de un pedacito es importante. A diferencia del perro, que es muy clave saber conocer lo que es el grado histológico, 1, 2 o 3, según Parnaik, o 2 o alto o de bajo grado según Kuppel. No nos dice mucho saber esto en el gato. Y tenemos mutación en el c-KIT entre la mitad y casi el 100% de los casos. ¿Y para qué necesitamos conocer si está mutado o no el CD117? Para saber si va a servir o no los inhibidores de tirosinquinasa que ustedes conocen como por ejemplo el Paladia, que es el toceranib, o el imatinib. Entonces, de alguna manera, necesitamos esto que nos diga el patólogo. Después, algo importante, si ustedes ven un gato con múltiples nódulos, uno dice, por una cuestión de sesgo de nuestro cerebro, uno dice, tengo un gato que tiene un nódulo, tengo otro gato que tiene 10 nódulos en la piel, los dos están perfectos, y uno que diría que el que tiene más nódulos tiene peor pronóstico. No es así, no es así. Entonces, no hagan la inferencia rápida de decir, tiene más nódulos, peor pronóstico, o metástasis, o enfermedad sistémica. La cirugía es curativa, pero como les mencioné, vuelven y vuelven y vuelven. Entonces es importante, si tienen radioterapia, en este caso pueden usar, porque es superficial, pueden usar equipos de bajo voltaje. Y en el caso de usar drogas, que hay que usarlas muchas veces,
utilizamos vinblastina como droga, los inhibidores de tirosinquinasa que les comenté, como por ejemplo el Paladin, el imatinib o el macitinib, y la lomustina, que es una capsulita de 10 miligramos, también sirve, porque es de 10 miligramos por gato, una capsulita por gato, y también sirve para el manejo, es control, no digo cura, control del mastocitoma felino. Súper bien. Punto 9 y anteúltimo punto, tratando de que ustedes me digan si ustedes, no mañana, sino pasado mañana, ven un gato que palpan y tienen múltiples linfonódulos hipertrofiados. Ustedes palpan los 10 linfonódulos del gato, palpables, es decir, los submandibulares, los preescapulares, los axilares, los inguinales superficiales y los popliteos. Los palpan. Levantan el cuello de este animalito y ven esto. ¿Qué es lo que uno tiende a pensar? Linfoma. Pero linfadenopatía generalizada en un gato no significa linfoma. ¿Y qué significa entonces? No, por lo menos, colegas, piensen que el 95% de los linfomas del gato no son multicéntricos. Ya con eso es un éxito. Que ustedes traten de pensar que en el gato, el linfoma, su comportamiento, como ven aquí, menos del 5% es multicéntrico. Diferente al perro, que el 80% es multicéntrico. Y cuando es multicéntrico en el gato, normalmente se asocia a positivo de virus de leucemia felina. Entonces, la linfadenopatía generalizada en un gato no significa linfoma. ¿Y entonces qué significa? En general, si ustedes ven eso, tienen que pensar en una linfadenopatía de alguna manera que está reaccionando el cuerpo, el sistema inmune, está reaccionando a algo muy, muy raro para el propio ser. Entonces, ¿qué es eso raro que no conoce, que no tiene información de lo ajeno y lo propio? Y esto lo considera súper ajeno y por lo tanto monta una respuesta inmune, en donde hace que proliferen los linfonódulos de esa manera. Normalmente se piensa en algún patógeno. Un patógeno, algo de origen infeccioso que el cuerpo no lo tiene registrado. Hay teorías y de alguna manera se presume que puede haber un Campylobacter. Y fíjense que ya hace casi 20 años, van a cumplirse de McEwen en el año 2012, el año que viene se van a cumplir 20 años, que él mencionó. Fíjense que debido, palabras textuales, debido a que se da una adenomegalia en gatos jóvenes, es importante distinguirlo de una hiperplasia nodular debido a una enfermedad de origen infeccioso. El último caso de linfadenopatía generalizada que me tocó ver fue a fines del año pasado en una gatita marrón de 6 meses de edad, en donde vino derivada directamente por linfoma. ¿Y cómo fue esto? Sí, se hizo una citología de esos linfonódulos que ustedes ven aquí y el patólogo informó una característica brutal, un aumento de glóbulos blancos, y él informó linfoma. Entonces vino directamente para el tratamiento. Este gatito de 6 meses. Y lo que les recomiendo hacer, piensen que el 95% de los linfomas no son multicéntricos, por lo tanto, fue tratado con acitromicina, y todo lo que ustedes pueden hacer para limpiar el cuerpo de parásitos, ectoparásitos, endoparásitos, buena dieta, buena nutrición, todo lo que sea para dar un boost a lo que es el sistema inmune. Con la citromicina, el animal tuvo una respuesta prácticamente completa. En la próxima consulta al mes no tenía nada. Después volvió un poco, hay que reconocer que no es que puede llegar a volver, volvió a los 3-4 meses, se volvió a dar 3 días de acitromicina y la respuesta fue completa. Terminó su crecimiento el gato, y esto es importante también. De alguna manera, la maduración del sistema inmune nunca más le volvió a aparecer, y este gato zafó, como se diría, de recibir el tratamiento para el linfoma. Y ahora vamos a ver la Mona Lisa con su maravillosa sonrisa, famosa sonrisa,
Y vamos a compararla con la sonrisa de nuestro paciente y ver un poco esta sonrisa que nos quiere decir. La verdad que la sonrisa de la Mona Lisa ha sido investigada y todavía no se sabe bien qué es lo que... lo importante es imaginarse y disfrutar de ese cuadro de Leonardo. Pero ¿y aquí qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta sonrisa en esta paciente? Y lo que nos está diciendo es que no era una sonrisa, sino que, perdón, tenemos un carcinoma de células escamosas oral. Lamentablemente, aquí tenemos la deformidad, lo que hizo este carcinoma de maxilar superior anterior, es deformar, fíjense, los labios para generar esa sonrisa, como yo le llamo, de gata lisa. En vez de Mona Lisa, gata lisa, perdonen por el chiste, pero es tarde. Es decir, la sonrisa de la gata lisa. Aquí vemos que tenemos un carcinoma de células escamosas logrado por biopsia, el diagnóstico, y con qué uno, cómo va a manejar uno estos tumores que prácticamente nos hacen realmente perder, sumergirnos en el medio de la nada y no saber qué hacer. Realmente hay que saber que los tumores de cavidad oral en los gatos son muy agresivos. Si es un carcinoma de células escamosas, tiene el mismo nombre del carcinoma de células escamosas que les comenté de la piel, pero el comportamiento en la mucosa oral, por un montón de mecanismos diferentes de factores de crecimiento, vascularización, oxigenación, son muchísimo peores de comportamiento y para los tumores muy agresivos, hasta tanto no consigamos algo efectivo, utilizamos todo. Y también, como les mencioné, cómo decir malas noticias. ¿Qué usamos con estos gatitos que tienen carcinomas escamosos oral? Terapia multimodal, que eso es algo también que vamos a profundizar en uno de los 50 temas, que es la terapia en donde combinamos distintas estrategias. Usamos, por ejemplo, la estrategia de drogas como la doxorubicina, bleomicina, usamos la quimioterapia metronómica y usamos el tratamiento paliativo, como les comenté, en Draco. Entonces, verdaderamente, estos son casos difíciles, problemas. Y aquí les muestro, antes en la primera diapositiva, les puse el dibujo de mi gata y aquí la tienen estudiando un poco de clonalidad y de inmunofenotipo. Les agradezco muchísimo, muchísimo la atención. Espero realmente que si estaban en la duda de hacer el diplomado, que compartan con nosotros estos meses. Realmente vamos a ir viviendo la oncología y a ir disfrutando la oncología. Y aquí está mis datos de contacto, mi página web, donde voy subiendo no casos, sino experiencias y pláticas. Y mi WhatsApp, que como yo siempre digo, es el mismo número que tiene mi hermana, mis amigos, mi papá, mi familia. Entonces, yo los considero a ustedes igualmente. Entonces, cualquier duda que tenga, me pueden consultar sin ningún problema. Muchísimas gracias y a sus órdenes para cualquier pregunta o consulta. Gracias. Doctor Martín, en verdad, una plática fabulosa. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad nos abrió muchísimo el panorama. Y bueno, a nombre de Actualizaciones Veterinarios, estamos muy contentos de estar pudiendo participar con usted en este proyecto que es fabuloso, que es este diplomado que iniciamos este 12 de agosto. Quiero platicarles un poquito así muy brevemente. Este diplomado va a estar, usted va a estar haciendo una inversión solamente de 1,899 pesos mensuales o el equivalente a $95. Las clases son totalmente en vivo, ¿verdad? Nuestra plataforma. También se van a quedar la charla en la plataforma para que puedan repasar, para que puedan seguir tomando apuntes. Vamos a tener también un grupo especial de Telegram, nuestro grupo también de WhatsApp para poder compartir, para resolver dudas. El doctor Martín, la verdad, es una persona sumamente apasionada, le encanta compartir ese conocimiento y la verdad va a estar increíble. Déjeme, ahorita el doctor Martín tome un poquito de agua para ver lo de las preguntas, si tenemos por acá algunas preguntas que se han hecho, déjenme checar. Bueno, les reitero, si quieren pedir información acerca de este diplomado, va a estar directamente en nuestra página de Facebook, Actualizaciones Veterinarios exclusivamente.
también a través de mi WhatsApp, que mi WhatsApp es el más 52 81 14 897 para darles más información, para platicarles acerca de los diferentes planes y accesos que tenemos. No se pierdan de nuestra página de Facebook oficial, porque ahí continuamente estamos poniendo nuestras promociones y demás. De hecho, en nuestra portada aparece el plan de pagos. No se lo pierdan, en verdad va a estar súper fabuloso, y ya ven que el doctor Martín es un apasionado de todo esto, y en verdad, preparémonos de la mejor manera para poder atender a nuestros pacientes, sobre todo darles una sobrevida y calidad de vida. Doctor Martín, no sé si quiera comentar algo. Buenas noches. Absolutamente, no, comparto lo mismo, invitarlos a que no le tengan miedo, porque vamos a ir tomando velocidad de a poco, y es como que de los 50 temas hay 25 que uno diría, como les comenté en la introducción, son introductorias, pero que hacen a la base de forjarse un criterio en oncología. Y esto es fundamental, porque después la otra mitad es ya directamente ir hablando sobre los distintos tipos de tumores más frecuentes. De alguna manera nosotros aplicamos información actualizada, pero no deja de ser información, es decir, cosas que cambian. La información entra y sale, y tal vez el año que viene algo que usábamos droga A, pasamos a usar droga B, pero lo que no cambia es cómo abordar el paciente. Y eso es lo que me voy a detener y esta es la ventaja de tener un diplomado, a diferencia de un curso o de un webinar, que uno puede de alguna manera ir, como, no sé si queda bien esta palabra, ir masticando de a poco los conceptos, y se va formando cada uno de ustedes un criterio. Y los 8 meses que vamos a tener nos permiten de más tener ese criterio. Y lo que es la información, pasarla a conocimiento. Y después cada uno hará del conocimiento la sabiduría para el manejo. Definitivamente. Mire, tengo aquí unos comentarios. El doctor Cris Ortiz nos pregunta, ¿cuáles son los generales del curso? No sé a qué se refiere. ¿Los qué, perdón? Los generales. ¿Los conceptos generales del curso? Normalmente le digo al doc cómo lo pensé al curso en cuanto al programa. Como le comentaba, era la mitad todo lo que es la parte de, principalmente lo que yo llamo el DPT. DPT sería dueño, que sería tutor ahora, que se dice tutor, o guardián, dueño, paciente, tumor. Si ustedes me dicen, lo último es el tumor, primero es el manejo del dueño, porque de alguna manera esos 7 segundos que ustedes están frente a la primera consulta en donde tienen un paciente oncológico, el dueño les va a leer el cuerpo principalmente y va a percibir si ustedes están positivos o negativos, si saben o no saben de ese manejo. Si tienen oncofobia o no tienen. Todo eso sería el manejo del dueño. Luego viene el paciente, que es tratar de ver cómo estudiarlo para saber si ese animal no solamente relacionado con el tumor, sino en general cuál es su situación. Y por último, el tumor. Es decir, cómo estudiarlo, cómo diagnosticarlo y las distintas formas. Y después, como la segunda mitad, sería todo lo que son tumores específicos. Y ahí les menciono piel. Piel es muy importante, piel, ¿por qué? Porque es el 50% de los tumores que uno ve. Si ustedes tienen en su sala de espera 100 perros con cáncer, 50 van a tener un tumor en la piel. Entonces es muy importante, yo a través de la incidencia de los tumores más frecuentes, puse de mayor a menor los temas, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que son piel, vamos a ver todo lo que es linfoma, vamos a ver todo lo que es osteosarcoma, hemangiosarcoma, todo lo que sería toda la parte de digestivo, tumores orales y casos. También eso es muy importante. Gracias, doctor. La doctora Verónica Aguilar dice, ¿cuánto es el tiempo de vida en una gatita con carcinoma de células escamosas oral? Es una Meikun de 14 años. Depende mucho. A la doctora le digo, estos son tumores igual que Draco, ¿se acuerdan? El de la masa en la nariz. Son tumores que dependen de la calidad de vida y el manejo de la calidad de vida, de lo que es la medicina compasiva. Por ejemplo, Draco con ese tumor, ese carcinoma de lo que es maxilar, tiene una sobrevida de más de un año. Y uno dice, ¿cómo puede ser?
Es decir, y eso depende del esfuerzo que tuvo el dueño y todo lo que es el manejo paliativo. Y lo mismo lo de la boca. Los de la boca son menos, esto sí es verdad, son menos porque la dificultad para comer y la molestia hace que pierdan mucho peso. Y en general uno puede decir, yo siempre les digo, que en veterinaria el año es la punta de la montaña, un año es la punta de la montaña. Entonces si uno supera, uno con mucho esfuerzo va subiendo la loma al año. Y cuando llega al año, ya eso es algo bueno en un tumor si pasamos el año. Los tumores de mal pronóstico nunca llegan al año. Y en este caso de carcinoma ansioso escamosa bucal, normalmente son mucho peores, por lo tanto, la sobrevida es menor a 6 meses. Perfecto. El doctor Jim Reina Aguilar dice, en el caso de células escamosas en la nariz, ¿se debería también realizar una rinotomía para extraer la zona afectada? Muchas gracias por la charla. Absolutamente. El carcinoma de células escamosas, recuerden, y esto lo vamos a ver en profundidad, que tiene su origen, y esto tal vez a los que no lo conozcan se pueden sorprender, en un virus, colegas. Entonces, se descubrió hace muy poco tiempo, año 2019, que el origen del carcinoma de células escamosas cutáneo del gato, principalmente de la nariz, pero en general el cutáneo, es de un papilomavirus tipo 2. Ahora, hace un mes, se descubrió que está los japoneses, papilomavirus tipo 4 también. Entonces, atención, y me voy a detener bastante, es en el origen infeccioso de los tumores del perro y del gato, algo que uno ignora. Piensen que hay un montón de tumores en el humano, por ejemplo, hay un linfoma que se llama linfoma tipo Burkitt, que es por un virus que se llama virus de Epstein-Barr. Yo me pregunto, ¿no habrá muchos de los linfomas que uno ve que son de origen viral? No lo sabemos, pero se está investigando en eso. En este caso, volviendo a la pregunta, hay una génesis de una mezcla entre irradiación solar, virus, degeneración del queratinocito. El tratamiento por elección en un carcinoma, por ser inicialmente local, es cirugía. Entonces, la planectomía, fundamental tempranamente, y uno podría curar la lesión si es un carcinoma in situ. Ya después, cuando se transforma en invasor, ya cambia. Y tenemos que usar todo lo que vimos de quimioterapia intralesional, radioterapia si tienen, electroquimioterapia, es decir, varias alternativas, terapia multimodal. Gracias. El doctor Maximiliano Derendiger dice, doctor, ¿qué novedades tiene sobre la inmunoterapia en gatos y perros? Muy poco, colega, muy poca. La verdad que muy poco. Es decir, de la inmunoterapia tenemos, si tú me dices todo lo que se maneja a nivel de papers y yo lo que más traspaso a la parte clínica, en cuanto a manejo de los tumores más frecuentes, muy poco, excepto en lo que sería el melanoma, que es muy inmunogénico y hasta tenemos una vacuna, pero realmente yo siempre digo, y esto es importante, aquellos que se unan al diplomado, mi criterio es el mismo que me dijo una doctora, oncóloga humana, el primer día que comencé a estudiar oncología en humanos, y me dijo, hay dos caminos, el camino medicina basada en la evidencia y el otro. Tú eliges cuál. Entonces, realmente yo soy medio pesado. Hay un colega, Leonardo Ortenberg, en la UBA, que muy simpático, y me decía, Martín, tú siempre haces lo que está escrito, lo que tienes evidencia, y se reía, como diciendo, y la verdad es esa. Es decir, de inmunoterapia vas a tener muchísimas cosas, pero que nosotros lo apliquemos y que mis mayores o mis referentes en determinados centros de la oncología mundial lo utilicen, es bastante poco de la inmunoterapia. Sí, puntualmente. Recuerden que la oncología y el cáncer no es una entidad, sino son 200, 300 entidades diferentes. Entonces, para cada uno encontramos y lo vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el mangiosarcoma hay reportes, en melanoma hay reportes, pero lo que es la inmunoterapia como algo general que tú me dices, inmunoterapia para el cáncer, es un poco vago. Muy bien. La doctora Ana María Alvarado, doctor, ¿qué manejo analgésico recomienda en pacientes oncológicos? Bien, en el gato uso un AINE, que por ejemplo es el meloxicam, yo como regla es el 10% de su peso. Gatos y perros, ¿cuánto pesa? 4 kilos, 0.4. Entonces el 10% es fácil. De meloxicam puede ser cada 24 como cada 48 horas, idealmente cada 24 horas. Y después le pueden agregar un opiáceo
que en el caso del gato se nos complica dar tramadol, un opiáceo débil, por lo amargo que es el tramadol. Entonces, verdaderamente en el gato, si no contamos con otro tipo de opiáceo, nos limitamos básicamente al meloxicam. Gracias, doctor. La doctora Micaela García dice, buenas noches, en casos de carcinoma de células escamosas, aparte de cirugía y medicinas, ¿en qué casos se puede indicar la electroquimioterapia? Es un tratamiento, la electroquimioterapia es como la doctora que vio que le inyectaba la quimioterapia junto con el suero, es un tratamiento local. La electroquimioterapia es un tratamiento local, en vez de inyectarle así que lo puede hacer. Yo siempre comento la quimioterapia intralesional porque es algo que puede hacer cualquier veterinario en cualquier nivel de servicio, desde un consultorio hasta un hospital. Entonces trato de democratizar ese uso como para que no piensen que hay que tener un equipo de electroquimio o llamar al colega que hace electroquimio o tener un centro de radioterapia para hacer un tratamiento local a un carcinoma que no sea cirugía o que no se pueda hacer cirugía. Entonces la idea es la quimioterapia intralesional, que es inyectarle a la base de ese tumor, es, al igual que el electroquimio, algo que va ahí. El electroquimio es, de alguna manera, inyectar agujas, un pulso eléctrico que abre los poros de la célula, y la quimio endovenosa que se absorbe más rápido en un tiempo y queda de alguna manera la citólisis más profunda. Pero lo mismo pasa cuando tú inyectas la quimio en el lugar con alta concentración y logras un control también bastante bueno. Gracias. Dice la doctora Magda Zuluaga, dice, doctor, buenas noches, siempre es un placer escucharlo. Doctor, mi pregunta es de caninos. Dice, tengo un paciente con melanoma de alto grado en labio y mandíbula superior. Se sacó sin mandibulectomía y redeciduó en una semana. Ha iniciado tratamiento con carboplatino. Llevamos solo una sesión. ¿Alguna otra sugerencia? Gracias. Gracias a ti. Recuerda lo que hablamos del carcinoma de células escamosas bucal, malo. El melanoma, malo. Yo tengo los tres peores, los delincuentes más peligrosos, ¿no? De Elliot Ness, los tres peligrosos, uno es el melanoma. Porque el melanoma, colega, cada célula es diferente a la otra. No es un clon de las mismas células. Cualquier tumor es, si vamos a decir que las células son bananas, los tumores son millones de bananas. En cambio, el melanoma, cada célula es una fruta diferente. Imagínense millones de frutas diferentes, es imposible. Entonces, tiene un comportamiento absolutamente que la efectividad de cada tratamiento es siempre hasta un 30%. Entonces, tú estás usando carboplatino, no vas a lograr más de un 30%. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que uses todo. En el melanoma hay que usar todo. ¿Qué significa todo? Carboplatino, quimioterapia metronómica, cirugía, inmunoterapia, justo hablando de eso. Y, por ejemplo, en Estados Unidos está el Onset, que es una vacuna contra el melanoma canino. Entonces, todo junto, como para que de alguna manera tomes el tratamiento a un grupo de células, luego le pegues con otro tratamiento a otro grupo de células y luego le pegues a otro. Entonces, en el fondo no hay un tratamiento para el melanoma. Terapia multimodal. Perfecto. Gracias, doctor. La doctora Samantha dice, ¿cuál es el protocolo de quimioterapia ideal para un sarcoma pleomórfico indiferenciado en gatos? Súper. Cuando tú dices algo indiferenciado, pleomórfico, significa algo muy malo o de alto grado. Entonces va a funcionar un tratamiento con drogas. Y ahí usas una droga de una familia, que sería la doxorubicina, que es de la familia antibióticos o antraciclinas, con otra droga de otra familia de las drogas, que es un alquilante, que es la ciclofosfamida o el clorambucilo. Entonces tú puedes utilizar doxorubicina cada 21 o 28 días, 5 dosis, y después la doxorubicina oral a los 10 días, de la doxorubicina endovenoso, a los 10 días le puedes complementar con otra droga de otra familia como la ciclofosfamida o el clorambucilo. Entonces, con eso puedes tener una respuesta. Y recuerda que siempre al medio
yo te recomiendo en esos casos de tumores muy agresivos que no lo operes de entrada, sino que hagas una neoadjuvancia, es decir, la droga previamente, neo de nuevo, es decir, apenas tú ves el caso y lo diagnosticas, empiezas a dar 1 o 2 dosis, quiere decir que va a ser un mes, luego si tienes una respuesta tanto sea parcial como completa, cirugía, lo más amplia posible, y luego la adjuvancia con 3 o 4 dosis posteriores. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta nos comentan, Mabel Nogales dice, buenas noches, doctor, ¿qué protocolo recomienda en un paciente felino con carcinoma de células transicionales en vejiga? Bien, los tumores de células transicionales de vejiga existen, como dice ella, no son frecuentes, son bastante infrecuentes, pero el tratamiento de elección es la cirugía. Recuerden que la cirugía tiene que ser interna, es decir, uno tiene que abrir la vejiga, traten de no hacer nada transabdominal, nada, siempre tienen que abrir la vejiga y hacer una cirugía lo más amplia posible. Según la localización, ustedes podrán hacer una resección completa o no. Y después otro tratamiento que adyuva concurrente es un AINE, un antiinflamatorio no esteroidal como el meloxicam, porque tiene efecto inhibidor COX-2 y en general las células transicionales son positivos, estos receptores COX-2. Gracias. Daniela Rocha dice, buenas noches, doctor. ¿Qué opinas sobre la ozonoterapia para tumores de células escamosas? Para carcinoma de células escamosas, perdón. No tengo experiencia, Daniel, no tengo experiencia. No. Sé que se hace, uno ve reportes, pero no lo pongo dentro de las opciones. Doctor, pues por el momento son todas las preguntas que tenemos. Le damos muchísimas gracias y en verdad este tema está fabuloso. Gracias a todos, gracias por las preguntas, por la atención. Sé que algunos están viendo en el celular, otros están en la clínica, otros están en el consultorio. Esto es lo maravilloso de esta plataforma y del trabajo que ustedes hacen en actualizaciones. Vuelvo a repetir el agradecimiento a todo el trabajo que hacen. Honestamente, yo me siento que soy el que menos trabaja en todo el equipo. Así que les agradezco mucho a todos ustedes y bueno, los invito a acompañarnos todos desde agosto a marzo. Claro que sí, doctor. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Nos esperamos a todos los colegas, por favor, que se inscriban, que pidan información. Recuerden de nuestra página de Facebook de Actualizaciones Veterinarios, ahí vendrá toda la información. También les vuelvo a reiterar mi teléfono de WhatsApp, que es +52 81 14 897 897. Que tengan excelente noche y bendecido arranque de semana. Cuídense. Chao, chao.